que él, que le duele, que le gusta, para tener esa comunión. Y por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se hizo eso posible, porque Jesús es el camino al cielo. Amén. Amén. Jesús nos conectó con Dios. Amén. Gloria a Dios. Y ahora el propósito de Dios puede ser cumplido en nuestra vida. Amén. Quedamos en página 22, pero en mi libro está 19. Pero... el deseo del crecimiento. Amén. Deseo de crecimiento del hombre. La semana pasada hemos tratado que nuestro Padre quiere que nosotros crezcamos, eso es su deseo. Hoy vamos a tratar sobre el deseo de crecimiento del hombre. Cuando yo hablo de hombre, no solamente quiero decir quiero decir universal, hombre y mujer. Amén. Elena, ¿quiere leer? Amén. Página 22. Dios le bendiga a aquellos que están conectados por el Zoom. Estamos en el libro. Dios le bendiga a mi hermana Rosa Jiménez. Amén. Amén, igual. Página 22. Amén. Lección B. Deseo del crecimiento del ser humano. Objetivo 4. Explicar la razón de que ningún ser humano puede hallar completa satisfacción a su necesidad de crecimiento a menos que la encuentre en Dios. Ese es objetivo lo que vamos a aprender. Aquí el libro quiere explicarnos la razón por la cual ningún hombre puede hallar completa satisfacción en su propia justicia o su propia vida. Si no encuentra, si no tiene una comunión con Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. En lo profundo de cada persona existe un verdadero anhelo por descubrir su razón y propósito de ser. Gran parte del desasosiego que afecta a la gente lo provoca la búsqueda de hallar sentido a la vida. Toda persona necesita una meta, aún los que no son salvos se sienten ligados con el destino y la eternidad. El ser humano busca y anhela una satisfacción que solamente puede encontrar en plenitud cuando encuentra la comunicación con Dios. La persona humana solo puede adquirir su pleno desarrollo en una relación Dios-hombre que agrada a Dios en tanto la persona permanezcan apartado de Dios. Apartado. En tanto los hombres permanezcan así, apartado de Dios. Su deseo de crecimiento espiritual no será realizado. Amén. Aquí habla que el hombre por naturaleza tiene ese deseo de tener un propósito en la vida. Amén. De ser alguien en la vida. Amén. Entonces, pero el hombre no puede, el ser humano no puede ser no puede satisfacer, gracias, o no puede desarrollar el propósito de Dios, no puede ser feliz, déjame decirlo así, no puede ser feliz sin tener esa relación con Dios. Amén. Cuando tiene esa comunión con Dios, ahí el hombre es completa. Se convierte, porque dice la palabra que nosotros estamos completas en Cristo Jesús. No, ya no necesitamos nada más. En lo espiritual estamos completas. No necesitamos conectar la creencia en Cristo con imagen aparte, con vela por aquí, no. Estamos completas, tenemos todo lo que nosotros necesitamos. La relación con el Padre, el perdón de nuestros pecados, el propósito de Dios en nuestra vida. Tenemos su Santo Espíritu, mis hermanos, tenemos esperanza viva que un día estaremos con Él. Entonces, ¿qué más faltamos? Entonces, seguimos leyendo. Existe un vacío en el interior de toda persona no salva, que es como una señal de alarma colocada allí por el Creador.
Cuando no cumplimos con los propósitos de Dios, experimentamos una gran aflicción espiritual comparada al dolor físico provocado por la pérdida de un brazo o de una pierna. Muchas veces la gente encuentra en el pecado un escape temporal de esas aflicciones espirituales. Lo temporal de este escapismo es parecido al alivio que los medicamentos dan al dolor físico. La negatividad de la humanidad de su necesidad de conocer y servir al Creador en el acto pecaminoso que impide el crecimiento espiritual. Amén. Mira, aquí el libro compara un persona, un ser humano, si no tiene comunión con Dios, aquí le dice que experimenta una gran aflicción espiritual. Es como que, por ejemplo, en esa persona, ese vacío, trata de llenarlo con la cosa del mundo, material y esas cosas, o vicios. Es como que parece que uno siempre tiene una enfermedad y como toma un paracetamol o algo que quite el dolor, entonces temporalmente uno se siente bien. Es un escape en la droga, escape en las mujeres, en un hombre, cosas del mundo. Pero en realidad, la enfermedad está ahí. Aunque uno tomó ese remedio de quitar el dolor temporalmente, un escape, la mañana siguiente cuando regresa a casa, el mismo dolor. La resaca del otro día. ¿Entiendes? Entonces uno ve que, aunque tiene todo lo material, pero hay como que se siente enfermo. Un vacío. Entonces este libro se lo compara con una gran aflicción espiritual que es así. Porque como si la gente que tiene todo, tiene posición, tiene dinero, tiene casa, tiene todo, entonces se da un tiro en la cabeza. ¿Cómo se explica eso? Porque hay un vacío espiritual en su alma. Mira, por eso digo que cuando, la palabra dice que cuando el ser humano cayó en el pecado trae separación. Y el hombre se apartó de Dios y como ese lugar que pertenece a Dios se quedó vacío. Entonces el hombre trata de llenarlos con cualquier cosa. ¿Entienden? Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, porque Él vino y nos conectó otra vez, nos reconcilió otra vez con Dios, de manera que ahora estamos completas. Recuerda que el Espíritu Santo viene y estamos completas. Por eso cuando la persona que se descarríe, y ya no sigue el camino del Señor, se siente, pero el vacío será doble. Porque ya se fueron conectados con Dios, ese vacío fue llenado y luego otra vez. Entonces se va a sentir como doble vacío, entonces es algo terrible, terrible. Seguimos leyendo. Nuestro espíritu humano se parece en cierto sentido a la naturaleza de Dios. Solamente en nuestro espíritu somos verdaderamente semejantes a Dios. Es nuestro más preciado don y es nuestro espíritu el que exige propósito. ¿Cuál parte nosotros parecemos a Dios? En el espíritu. En el espíritu. En el espíritu nos parezcamos más al Señor. Gloria a Dios. No podemos decir el físico porque hay de todo tipo de personas. Bueno, nos hizo así con ojos, con nariz, con todo, pero donde nosotros parezcamos más es en nuestro espíritu. Amén. Aplicación 6. La semejanza o imagen de Dios en nosotros es nuestro espíritu. Este espíritu incluye en cosas tales como la voluntad, la mente, la elección, etc. Lea Corintios 2, 10, 11. ¿Quién lo puede leer? Primero de Corintios 2, 10, 11.
La imagen de Dios en el hombre radica en el espíritu del hombre. Nosotros ahora estamos conectados con el Espíritu Santo, nuestro espíritu está conectado con el Espíritu Santo y la imagen de Dios es restaurar en nosotros. Nosotros parecemos a Dios porque nuestro Padre es espíritu. Y también, 2:10. 1 de Corintios 2, 10, 11. También Dios nos ha dado, comparado con los animales, una personalidad. ¿La leo? Sí, léala. Amén, amén. Lea la hermana Rosa. Bueno. Sí, mi hermana. Corintios 10, 11, ¿no? 2, 2, 10 y al 11. 11. 2, 10. De Corintios 2, 10. Yo entendí mal. 2, 10. Ya. ¿Ya? Sí. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo es escudriñado aún a lo profundo de Dios. ¿Hasta qué dijo? ¿Hasta el 11? ¿Hasta Sí. el 11? Sí. Ya. Sí. ¿Ya? Amén, mi hermana, muchas gracias. 1 de Corintios 2, 10 y 11. No le dio el 11 a ella. La hermana no leyó 11. No. Digo el 11 entonces. Amén, amén, Lenny. Bueno, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Amén. ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, ese es nuestro espíritu que conoce todas las cosas de nosotros mismos y el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo está conectado con nuestro espíritu, gloria a Dios, y por eso nosotros, la imagen en nosotros fue restaurada, porque estamos conectados con, aleluya, el Espíritu Santo, con Dios mismo. Dios restauró la imagen de Dios en nosotros a través de Cristo, amén. Gloria a Dios. Mucha gente dice, pero ¿qué es la imagen de Dios? Hay personas que dicen, bueno, yo parezco a Dios, pero ¿cómo? Aquí dice, primeramente, nosotros parezcamos en el Espíritu a Dios. Ahora, en Cristo, ¿cómo? Porque estamos justificados, somos santos. Dios es santo, somos santos también en el Espíritu. Parezcamos a nuestro Padre, parecemos a nuestro Padre. Amén. También Dios nos ha dado la personalidad comparado con los animales. Tenemos voluntad propia, podemos elegir, tenemos sentimientos. Ayúdame. Gloria a Dios. Entonces, Dios nos hizo el hombre como corona de la creación, así lo llama, porque nosotros, Dios nos delegó, aleluya, la autoridad de gobernar. Recuerda, dejar a mierda, gloria a Dios. Pero sabemos que como ellos cayeron en pecado, el príncipe del aire, nuestro enemigo del alma, se convirtió en el príncipe de este mundo. Gloria a Dios. Pero Dios tiene todo bajo control, mis hermanos. Ahora la imagen de Dios fue restaurada en nosotros, nuestro espíritu. Ahora en nuestro diario caminar, ahí el Señor nos va a santificar, poco a poco cambiar, moldear, por medio de su palabra, el Espíritu Santo. Amén. Entonces, pero somos santos en Cristo Jesús. Si nosotros no fuimos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, justificado quiere decir declarado justo. Si estamos delante de un juez, el diablo viene a acusarnos,
Jesús dice, no, yo pagué por él o por ella. Entonces ella es santa, él es santo. ¿Entiendes? En nuestro espíritu. Ahora en nuestro diario vivir, eso se llama santidad posicional. Posición, somos santos. Cristo viene, vamos con él. Nosotros pertenecemos a Cristo. Ahora hay una santidad progresiva, que poco a poco el Señor va a quitar esto, lo otro, y cambiando. Si uno era iracundo, entonces uno va a ajustarse un poco, a tener ese dominio propio y todas esas cosas. Pero eso en la carne a veces va bien y a veces no. ¿Entiendes? Eso es una lucha constante con el espíritu y con nuestro deseo, nuestra carne. Aunque decimos que el carne fue crucificado, pero como que quiere bajar de esa cruz. ¿Entienden? Por eso la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Obedecer su palabra, tratar de poner su palabra por obra. Pero como yo digo que todos nosotros fallamos, pero gracias a Dios tenemos abogados que nos ayuda. Él intercede por nosotros como somos sacerdotes. Él nos defiende delante de Satanás. Y dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. No te condena a ti mismo. No deja que el enemigo te da culpa. Llegará un momento, tú vas a fallar, pero dice, Señor, perdóname, y tú vas a pedir a la persona perdón. No te condena a ti mismo. El Satanás te quiere hacer eso. Ustedes, recuerda esto, que nosotros cuando fallamos, no dice Señor, ay Dios mío, te sientes mal cuando tú fallas, pero el enemigo viene, sí, entonces esto, lo otro, y ay Dios mío, y te sientes mal, pero luego dices, ven acá, espera, ¿qué es esto? Yo muchas veces dije, mira a Cristo, porque Cristo no falla, pero yo sí, yo no soy ángel, y somos seres humanos que podemos fallar. Ahora, dice que uno tiene que reconocer ahí, porque uno puede fallar y no reconocer, no, y quedar como que no es así, no es así. Entonces, a paz el Señor nos ha llamado. Amén. Entonces uno tiene que ser humilde, humillarse, y te tiene que pedir perdón, pide perdón, y ya, y eso se arregla. Pero el diablo siempre tratará de hundirte con culpa y eso. Yo dije, no, diablo, tú vas en el nombre de Jesús. Amén. Por eso tenemos la palabra, mis hermanos. Y cuando tú eres niño, tú no puedes defenderte muy bueno. Pero por eso Dios quiere que nosotros crezcamos. Cuando tú vas a crecer, tú sabes usar. Por ejemplo, si viene un monstruo o alguien a atacarte, tú puedes usar algo para que no te ataque. A defenderte, sí. En este caso, su palabra. En la palabra de Dios, que es espada del Espíritu. Mira, una cosa que yo quiero decir a ustedes, el crecimiento no es solamente crecimiento en la palabra, el crecimiento espiritual es crecer en la autoridad también, de conocer cómo el enemigo trabaja. Y es un proceso, donde mucha gente falla es al crecer, no permite que el Espíritu Santo arregla el corazón. Si tiene trauma, tiene problema, tú tienes que entrar ahí con el Señor y confesar todo lo que hay allí. Mira lo que yo tengo problema con esto, sacar toda la luz con el Señor, tú solo con Dios. Ahora, si el Señor te dice, bueno, llama a tal para orar contigo, para reprender, para romper eso, usted lo hace. Pero para ministrar, uno de aquí tiene que estar limpio. Porque cuando tú ministras limpio. Por eso yo quiero que ustedes no vayan a un lugar y que todo el mundo pone mano sobre su vida. Porque lo que hay ahí transfiere. Si uno está mal, transfiere. El poner mano, mis hermanos, o por bendecir
o transferir algo, una bendición. Pero si uno mismo está mal, está transfiriendo otra cosa, ¿entiendes? Por eso la Biblia mismo dice, Pablo dice, no deja que todo el mundo pone manos sobre uno y ahí no compartir con el pecado de otro. ¿Entiendes? Entonces, muchas veces cuando no siento poner manos, no lo hago. Y cuando el Espíritu Santo no lo hago. A veces solamente así, por de lejos. ¿Entiendes? Es por algo el Señor. ¿Entiendes? Uno tiene que ser guiado por el Señor. Pero recuerda que en ese estudio el Señor muchas veces cuando quiere decir a alguien algo, va por ahí y luego volvemos al tema. Amén. Gloria a Dios. Todo eso es parte del crecimiento. Crecimiento con la autoridad. Tú tienes que conocer la autoridad que tú tienes en Cristo Jesús. Y no tienes que temer a nadie. No temer al hombre, el diablo, al chef del trabajo. No temer a nadie. Solamente temer a Dios. Temer a Dios, pero en el sentido, en el concepto de reverenciarlo, obedecerlo, respetarlo. Pero temer viene de el temor, el miedo está conectado con castigo. Nosotros ya no estamos bajo castigo. Entonces, crecimiento espiritual es crecer en todas las áreas, el conocimiento, pero también saber quién es tu enemigo y cómo opera. A veces, desde niño uno es atacado por algo. Tú sabes lo que cuando tú conviertes, el enemigo viene con lo mismo. A ver si tú vas a seguir ahí. A veces, por eso, cuando tú vas a crecer, tú vas a reconocer, eso yo recuerdo de niño. Diablo, te vas ahora, porque ahora estoy libre en Cristo Jesús. Te reprendo en el nombre de Jesús, te vas. Ahora soy limpio, soy santo, soy comprado. Ahora mi vida pertenece a Cristo. Tú tienes autoridad de que romper. Es más, el Señor me está guiando ahí, en el mundo espiritual. Crecimiento. Cuando tú tienes una pareja de muchos años, aunque tú no tienes relación, no tienes contacto, y a veces esa persona viene en sueños, o siempre tú estás pensando en esa persona, porque hay que romper esa ligadura. Cuando un hombre y mujer se conectan, no solamente físico, ahí se desarrolla una ligadura con esa persona. Aunque esa persona va a China, estás ligado a esa persona. Cristo no ha dicho, no ha dado la autoridad. Tú dices, Señor, toda ligadura que no es que me impide seguir adelante, Señor, yo lo rompo. A veces yo tenía que mencionar nombre. Señor, yo rompo con toda bands, ¿cómo se dice? Conexión en el mundo espiritual. Yo rompo con esa conexión en el nombre de Jesús y me declaro libre. ¿Entienden? Porque en el mundo, mira, uno no conoce lo de espiritual. A veces uno, yo tengo un novio, y luego, yo tengo otro novio. Sí, pero cuando tú ven a ver, entonces tenía muchos novios y está conectado con todos. Hay cosas, mira, cuando nosotros recibimos a Cristo, está bien, el Señor se rompió la maldición de condenación, mis hermanos. Somos libres, pero hay alguna cosa, el Espíritu Santo dice, usa tu autoridad, recházalo o rompe eso. ¿Entiendes? A veces tenía que orar. El Señor me envió allá atrás de la familia y me mostraba cosas que no sabía, era pequeño, entonces escuché algo más o menos, y cuando yo fui a informar, y dije, ahora entiendo por qué el Espíritu Santo me llevó atrás, para romper cosas que impide, mira mis hermanos, que impide que uno como cristiano pueda seguir adelante. Yo he visto cristianos que no avance en ningún área, entonces hay que preguntar qué está pasando. No estoy hablando de prosperidad
Y claro, estoy hablando de prosperidad espiritual y también en lo secular. ¿Entiendes? Si tú tienes un trabajo, pero nunca tú puedes lograr algo, ¿qué pasó ahí? O que estoy manejando el dinero mal, o hay un devorador por ahí que tú tienes y luego, pero ¿qué pasó con el dinero? Entonces, el mundo espiritual, mi hermano, todos los días estamos siendo atacados. En nuestra finanza, en nuestras emociones, en toda clase, pero tenemos que conocer esas áreas también. ¿Cómo el enemigo opera? ¿Por qué yo estoy como en un círculo? Lo mismo. Entonces son cosas que uno tiene que yo estoy diciendo para que uno va pensando, ¿entiendes? Y ahí el Espíritu Santo mismo te va a mostrar. Sí, porque hay pensamientos también que atormentan a uno y dice, ¿por qué pienso esa cosa? Ajá. ¿Por qué? Sí. Y llega a mi mente así como, no, yo no conozco a esa gente hace muchos años, pero llegó a mi mente. Ok. Hay cosas así también que pasan. ¿Y qué pasa? Entonces, eso es lo que quiero decir. ¿Cómo así estás casado? Pasa 10 años, todavía estás soñando con el ex. Dime, ¿qué pasó ahí? Está fuerte. Entonces, por eso estoy hablando, el Señor me está guiando a hablar a alguien o a algunos aquí, mis hermanos, o que me van a ver. El mundo espiritual es real. Por eso, mis hermanos, ahora que estamos en Cristo, podemos ver las cosas en realidad como son. En los mundos secular, sin Dios, mira, los demonios hacían fiesta con nosotros. Y nosotros pensamos, estamos gozando. No estamos gozando así. Entonces, cuando el Señor llega a nuestra vida y toma el lugar central en nuestra vida, el diablo tiene que ir. El diablo tiene que ir. Ahora, tú eres santo, pero hay ataduras. Ataduras en la carne. Pero Charlene, soy cristiano, sí. Hay atadura en la carne. Un vicio es atadura. Es atadura en la carne. Hay atadura en la mente, una fortaleza. Pero ¿cómo así? Tengo la mente de Cristo, pero ¿por qué tú piensas siempre negativo? O piensas cosas perverso. ¿Y qué pasó ahí? Hay atadura, mis hermanos, o enfermedad. ¿Entiendes? Enfermedad. Por eso yo digo, si es algo espiritual, en el nombre de Jesús lo rechazo, lo reprendo y me unjo y tiene que irse, es algo espiritual. Tiene que ir, esa autoridad. Por eso les digo que hay que caminar en santidad. Cuando tú caminas en santidad, el enemigo no puede tocar, coger ningún lado. Tú caminas en autoridad. Y cuando tú dices, y tiene que suceder. Porque estás viviendo conforme la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Ahora, por eso la gente a veces se queda envergonzado porque quiere sacar un demonio pero no sale. Porque, ¿qué pasa? Abrió puertas de manera que tú eres debilitado y no puedes ejercer esa autoridad como debe ser. Mis hermanos, ahora somos seres espirituales, claro, viviendo en este cuerpo. Y yo digo que en ese templo de Dios, pero tenemos que conocer más el mundo espiritual. No solamente, yo tengo que conocer la Biblia, pero tiene que crecer en la espiritual. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Y por qué no puedo hablar con Él? Como que yo siento que no me hable, que yo hablo solo. ¿Por qué no siento su presencia? Algunos no lo sienten la presencia. Entonces, no solamente crecer en la palabra, pero crecer en la comunión y crecer en el conocimiento de quién es nuestro enemigo, cómo trabaja. Amén. El Señor me guió por ahí, por el crecimiento espiritual, porque eso es lo que estamos tratando. Hablé de atadura y eso. Hermano, libértate. Usa tu autoridad en el nombre de Jesús. Empieza a mencionar nombre. Yo rompo con esa conexión. Con tal y tal. Rompe con eso. En el nombre de Jesús. Me declaro libre.
libre de tal, libre de tal. Sesión 100. Y no más de 100. Es libre. Toma su tiempo. Es un negocio entonces. Eso quiere decir. Me estoy relajando, pero Sí. tú sabes que a veces nos conectamos con gente que no deberíamos conectarnos y nos hace mucho daño. Por eso hay personas que todavía tienen ese remordimiento ahí. No, libértate. Dios nos hizo libre. ¿Para qué mantener las cosas y las cosas de antes? No. Suelta. Como suéltalo, como que tú sabes, Pablo compara este camino cuando una persona está corriendo, ¿no? ¿Cómo se llama? Atleta. Entonces, cuando tú estás corriendo, tú tienes mucho saco encima, ¿cómo tú puedes llegar? Entonces, suelta eso. Amén, gloria a Dios. Seguimos aquí. Crecimiento espiritual, mis hermanos. Eso te voy a hablar de eso también. Para que tú, cuando tú encuentras cosas difíciles en su vida, que como que no va adelante, que siempre es lo mismo, ya tú sabes más o menos qué puede ser, qué puede estar pasando. Hay algunas cosas, por ejemplo, de familia, aunque somos cristianos, mis hermanos, pero si en la familia hay altar, eso puede influenciar el ministerio de nosotros. Puede influenciar. Por eso hay que romper, ir a romper y orar mucho por la familia. Porque hay también, hay personas, por ejemplo, que aceptan la maldición generacional siendo cristiano. No. Eso tiene que terminar. Cristo se hizo maldito en la cruz del Calvario. Yo soy libre para que yo pueda ser. Él murió en la cruz. Él se hizo pecado, se hizo maldito para que hoy puede ser bendecido. Amén. Y yo no digo que aquellos que no tienen dinero no es bendecido. Porque depende de uno vive. Por ejemplo, en Afganistán la gente vive mal, los cristianos. Y son perseguidos, pero son salvos. Y uno no es salvo por tener dinero o no, eso no. Uno es salvo por aceptar a Cristo, vivir conforme a su voluntad. ¿Entiendes? Pero si tú vives en un lugar donde se puede vivir bien y la gente que no tiene Dios va adelante y tú todavía no, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque mira Daniel, que vivió en Babilonia, tenía una posición, se puede, porque hay personas que dicen que, ay no, pero soy cristiano, pero eso no es importante. Alguien dijo, que Pablo era, que dijo a algunos hermanos, que tu alma prospere como a ti mismo, como que tú prosperas, que tu alma prospera, así también en lo físico. ¿Entiendes? Entonces, lo que yo quiero decir, mis hermanos, yo pasé de eso. Son a veces mal manejo, por ejemplo, de dinero, pero ¿por qué nosotros tenemos que vivir en deudas? ¿Por qué? Son puertas. A veces hay personas que hacen deuda ¿por qué? Por nada. Por tener. Eso es mal manejo. Y uno puede abrir puertas. Estoy hablando de propia experiencia. Tenía que entrar en un ayuno, mis hermanos. Y yo gano bien por la misericordia de Dios, pero no, el dinero como que Se fumaba. yo no sé, de repente, pero ¿qué pasó? Y las deudas se quedaban. Y yo pidiendo las cosas, bestseller, por internet. ¿Qué estoy haciendo? Y luego, mira, me metí un problema. Ese cuando yo me convertí. Yo pienso que tenía dos años de convertido. Entonces, me empecé a orar, pero yo dije, no, yo no quiero. Y tú sabes que yo tenía sueño que venía gente con cara tapado y me robaba. Oye. Ay, Dios. Y una vez yo soñé con un chivo que arrancaba mi
¿cómo se llama? El bolso, sí. Mi bo- Su cartera. cartera. Entonces, siempre la gente venía y me quitaban todo. Yo dije, pero ¿qué es esto? Mira, entonces, ¿qué pasó? Yo me entré en un ayuno por 3 días, sin comer nada, solamente tomaba un poco de agua, 3 días seguidas. Mira, eso se rompe. El tercer día, mis hermanos, y yo fui a orar, de repente yo sentí que alguien como que se dio un grito y se cayó en la profundidad. Yo sentí algo como que, como que, y yo me salí corriendo, mamá, ¿tú escuchaste eso? ¿Qué? Yo escuché a unas personas gritando como que estaba cayendo. Entonces el Espíritu Santo me mostró, fue ese demonio que le estaba atormentando en el sueño y también lo físico. Entonces desde ahí fui libre. A veces parece inocentemente, pero cuando uno sigue en ese patrón, se convierte en una puerta abierta. Así como puede ser con cualquier otra cosa en nuestra vida. Entonces escápate, mis hermanos, libértate para que tú puedas crecer saludable, para que nosotros podamos crecer saludable, porque el peligro es que uno crece en el conocimiento, pero no en el conocimiento conocimiento de la palabra, pero del mundo espiritual. Entonces, el enemigo coge ventaja. El enemigo coge ventaja por no tener conocimiento en ciertas áreas y no saber cómo trabaja. Amén. Seguimos aquí, dirección del deseo de crecimiento del hombre. Objetivo 5. 5. No, no, Sí. no es la La aplicación siete. 6 y la 7. Sí. No, es 7, ¿no? Según Romanos 8:16. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? ¿Cómo sabemos, verdad? El Espíritu da testimonio, el Espíritu mismo El da Espíritu mismo testimonio da que somos como hijos hijo de de Dios. El Espíritu Santo, ¿no? Da testimonio en su espíritu. De que somos hijos de Dios. Pero ¿cómo tú sabes que tú eres hijo de Dios? Porque yo sé, el Espíritu Santo me convence, yo tengo esa seguridad, esa convicción. Y nadie me puede decir que no es así porque tú te sientes así. Es algo que parece muy natural. Amén. Seguimos leyendo en el libro. Josefina, ¿me ayuda? Amén. Dice así: podemos afirmar que toda persona nace con una necesidad interna de crecer hacia una determinada meta. A menudo la persona siente esta necesidad en términos de intelectualidad, riqueza o posición social, promoción. Pero en realidad esta necesidad únicamente puede ser satisfecha por una adecuada relación espiritual con el Creador. La satisfacemos a medida que nos asemejamos más a Él. Solo entonces somos capaces de tener una verdadera comunión con Dios. La necesidad o deseo de crecer de toda persona es una cualidad que llega a ser un deseo divino cuando concentra su atención en lograr el crecimiento espiritual. Amén. Mira que vemos que el hombre tiene necesidad de crecer, como yo dije, a ser alguien en la vida, a tener ciertas posiciones, riqueza, pero nada, teniendo todo eso, uno no es satisfecho hasta que entrega su vida a Cristo y ahí se convierte completa, una persona completa. Amén. Uno está contento de lograr ciertas cosas, pero y tener ambición de ser a tener una función, una organización, está bien, pero cuando tú estás conectado con Dios, tú tienes esa paz y tú no pones el dinero el número 1, sino Dios primero, y tú oras: Señor, bendíceme en ese trabajo y sígueme ayudando, dame sabiduría cómo hacer el trabajo. Maravilloso. Por eso la gente que ama el dinero lo llaman idólatra.
Y la raíz de todo mal es el amor del dinero. Entonces no tenemos que buscar el dinero, tenemos que buscar a Dios, el dueño de oro y plata. Entonces teniendo a Él, tenemos todo. Amén. Él como cuida de las flores, los animales, Él cuida de sus hijos. Y Él nos da lo que nosotros necesitamos. Ahora, hay personas que saben que no puede dar mucho porque si no se pierde. ¿Entienden? Pero algunos que dicen, bueno, tú has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entonces, así sucesivamente. Pero es Dios en primer lugar. Y cuando tenemos esa comunión con Dios, mis hermanos, podemos crecer. Podemos seguir adelante, mis hermanos, en todas las áreas, porque estamos conectados con la fuente de vida, la fuente de sabiduría. Mira, con el dueño de todo. Amén. Seguimos leyendo. ¿Ha visto alguna vez cuando alguien quiere ponerle un dique a un río torrentoso? ¿Dónde está leyendo? Abajo, en la 23 abajo. ¿Dónde dirección del deseo de crecimiento? Sí, Del 7 abajo. 23 abajo. Después Después de la podemos, aplicación, sí, ajá. Ah, lo tengo diferente aquí. ¿Ha visto alguna vez cuando alguien quiere poner un dique a un río torrentoso? Una pregunta. Ujú. A veces resulta casi imposible hacerlo por el tremendo poder y la fuerza de las aguas que dificultan la tarea. Ese movimiento hacia adelante se conoce con el nombre de dinámica. Dinámica es una fuerza interior que exige movimiento. Dios ha ubicado esta fuerza en cada persona, pero al mismo tiempo Dios nos permite escoger la dirección de dicha fuerza. Podemos decir que el río del deseo que hay en toda persona. Amén. Entonces, Dios, mis hermanos, nos ha dado a cada ser humano esa fuerza interna para poder lograr cosas en la vida, poder seguir adelante. Ahora, hay personas que usan esa fuerza interna con propósitos egoístas. Para, por ejemplo, tú ves que hay personas que quieren ganar mucho, y no pagan a sus trabajadores, por ejemplo, abusan, sí, y lo roban y esas cosas. Entonces usan esa fuerza dinámica de forma egoísta, no comparte con los demás, no cuida, no usa esa fuerza para bendecir a otros. Gloria a Dios. Y luego llega la pregunta 8. No, sigue. Sí, otro pasito y después la voz. Amén. Seguimos leyendo. Se desplazan en diversas direcciones buscando su curso. La Sagrada Escritura hablan de las personas sin Dios como fiera onda del mar, en Judas 13. Completo. Los que no son salvos utilizan esta fuerza dinámica con propósito egoísta, que en última instancia son insatisfactorios. Nosotros los creyentes, por otra parte, debemos aprender a usar esta dinámica para buscar la madurez en Dios. Entonces, como los seres humanos lo tienen esa dinámica, ¿cuánto más los hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, que nos ayuda a usar esa fuerza interna para bien, para bendecir? Amén. Gloria a Dios. Nos compara como un río que puede desbordar en diferentes direcciones, pero esa fuerza dinámica que hemos recibido nos empuja a seguir a Dios, a crecer, a buscar la madurez en Cristo Jesús. Amén. Porque todo lo que Dios nos ha puesto en nosotros no es para usarlo egoístamente. Si Dios te ha dado un talento, no es para ti solamente, para bendecir a los demás. Así es. Dios te ha dado un don y el Señor presenta una persona que necesita sanidad y dice, no, me tiene que pagar primero. Ahí está, sí. Entonces está usando la dinámica, la bendición, ese talento, ese don con propósito egoísta.
económico. Pero es que o sea, no viene aquí en el caso, pero es que hay tantas cosas ahora que están pasando. Hoy yo estaba hablando con una señora de Irlanda, pero me está diciendo, hay mucha iglesia ahora que están haciendo así, como un negocio, vamos a poner, Alberto me da 350 y después sigue como una pirámide. Una pirámide. ¿Otra vez? Sí, y yo ni entendí nada, como yo no hubiera escuchado eso, ni entendí. Una pirámide. Eso es un robo, ¿sabes? Pues una pirámide, y entonces le dijeron casi dos, dije no, porque tú te metes con 2.000, casi 2.000 euros. Oiga, y después La iglesia, una iglesia. una iglesia, en Santo Sí, sí, Domingo. sí. Entonces hay un programa, yo tengo que juntar buscar mantequilla que 12. Que tienen que buscar. no, como 2 o 12, yo no sé, y después esos otros te buscan 2 y después le devuelven eso. Digo yo, pero ¿y qué es esto? para robarte es un robo. Sí, había como una línea así que se llamaba G12. El G12. Sí, entonces uno se convierte y busca 12, decir 12, Pero Eso así. es con dinero. No con dinero, pero es con dinero. Con dinero. Con dinero. Vamos a ponerte Eso es como el 300. negocio. Entonces, ¿dónde va todo ese dinero entonces? Ahora que aquí inventó el voto. Al punto de Después que yo doy 350. Y después como que Me busca a mí, yo tengo que entonces usted le tiene que dar 250 de la misma cantidad, 2. Y después ustedes 2, para que ustedes den esa cantidad, tienen que buscar 2 más. más. Y 2 que tienen que buscar 2 más. Está bien, yo lo Pero voy a tú hacer. también recibes dinero entonces, queda con algo. Sí, también algo. Eso es como había un negocio, sí, yo una vez. cosa rara. Antes de Ese ser entonces el cristiano, negocio. Sí, es un negocio. no me acuerdo cómo es que se llamaba, Sí. que era así, No entiendo, yo digo, ¿pero qué es que eso? uno buscaba personas y que uno era oro, que plata. No me acuerdo ahora cómo Y era al que se final llamaba siempre eso, tenían pero era así mismo una pirámide, pero eso en el mundo secular. En el mundo No secular sabía que también era es lo iglesia, mismo. era tan- Sí. Sí, no, eso normalmente Se le olvidó el mensaje se de usa. Cristo. Se le olvidó el mensaje de Cristo Sí. cuando para que se cumplió la profecía que le cayó chuchazo todo en el templo. Sí, así está No, ellos se pasando ahora. desviaron porque hoy mismo, precisamente hoy, yo vi un pastor con su esposa diciendo a la congregación y pusieron un banco, ¿no? ¿Cómo se dice? Un silla grande. Y dice, esa silla es ungido. Entonces, uno tiene que comprarlo para tener esa silla ungida en su casa. Es una forma de robar. O de Pues entonces si vamos a llevar la silla. Y lo pone así en el púlpito, como que dice, pero ¿quién quiere dar? Como que tú también. Oh, una oferta ahí. Y dice una que subasta. el Una pastor subasta. se sentó sobre la silla, entonces También. la unción pasó a la La silla de. Y la gente creyendo eso. Eso manejo. Dios Pero mío. yo creo que la gente también cuando no lee la Biblia. Ay, Claro, esas si no ves la cosas. Biblia. no ves Entonces, la si palabra. empieza con la silla, entonces quemaba como un negocio. La próxima vez va a venir con un zapato ungido. Y consiguen compradores porque muchos están así ciegos que no saben y caen muchísimo. Ya. Dios tenga misericordia. Engañarán a los escogidos, no engañan a los que no sepan. Imagínate. Bueno. No, pero vivimos en un área donde hay mucho engaño y mucha gente no se toma tiempo a conocer la palabra de Dios y son llevados por todo viendo, bien. tonto. Sí, amén. Entonces hay que conocer, mis hermanos, la palabra para poder discernir. Si no, ¿qué tú tienes para discernir? No, la palabra es tu protección. Si tú ves algo así, que pero ven acá, eso no es bíblico. Pero si tú no tienes conocimiento, dices, maravilloso, bueno, yo voy a comprarlo. ¿Entiendes? Entonces, hay que estar alerta y conocer la palabra, mis hermanos. La palabra nos proteja de cualquier error y aún de una persona que siempre predica bien, y de repente cambia. Entonces uno debería estar, pero como es charlán, déjame seguir. No, tú tienes que conocer la palabra. Tú tienes que decir, pero hermano charlán, pero la Biblia no dice así. ¿Entiendes? Uno tiene que cuidarse. Uno, claro, uno tiene confianza, que uno sabe lo que uno predica, pero uno siempre, con Pablo mismo lo de Berea, ellos también, todo lo que Pablo decía, ellos Iban a la estudiaban. Biblia, a ver si es verdad. Sí. Ay, que eran pilas a él. ¿Entiendes? Entonces, tenemos que conocer lo que la Biblia dice
Y así poder discernir. O una persona viene, porque hay personas que están muy bien, por ejemplo, la gente de otra religión que está bien papado con su conocimiento. Mira, yo una vez casi una persona me convence. De otro, yo no era cristiana, pero habló pero con tanta pasión, pero tan seriedad, y yo como desde niña me quería conocer a Dios. Entonces yo dije, Dios mío, por casi, pero de Casi que se repente, me va. pero tú sabes que la misericordia de Dios, cuando yo me quité de esa persona, yo fui caminando, entró una tristeza en mi corazón. Y dije, no, eso no está bien. Eso era una alerta para mí. Pero seguimos leyendo aquí, mis hermanos. La aplicación 7. 7, 8. No pensaba que fue que la página se me devolvió. Ahora Sí, la 8, aplicación 8, de Lucas 10, 30 al 35. ¿Cómo hizo el samaritano en Lucas 10, 30, 35? Perdón, una pregunta. Ajá. ¿Dónde está ese versículo de Judas 13? El libro de Judas. El libro de Judas. Tiene Pero solamente no un lo capítulo. tiene. Sí, La Biblia tiene moda. sí, lo Y es Eso es poderoso. Un Apocalipsis. capítulo nada más. Sí. ¿Cuál fue? Antes de Juan, de la primera de Juan. Judas. Y no es Cariote. No, Judas, el hermano de Jesús. Míralo ahí. Sí, Judas. San Judas está Para de acá. Hay una Hebreo. de Apocalipsis acá. Antes de Apocalipsis. Ajá. Ajá. Antes de Apocalipsis. Ay, mi madre. Al lado Solamente de- un al lado de capítulo Juan. tiene. La única que te lo demás. Sí, un poco cortito, Judas no es que chiquito. Es bueno, es muy bueno. Habla como Pedro aquí. 1, 3. 3, versículo 3. Pero habla fuerte de aquellos que no guardan la palabra, que están mal. Ah, que es San Judas apóstol. Yo estaba buscando Judas. Ah, lo que después de cambio, la gente dice, No, Sí. no, Digo, no, pero no. ¿dónde está Judas? Que no lo encuentro. Oh. Pero esa es la página, no es No, chiquitita. es Judas. No, porque en la página dice Hay San personas- Judas apóstol. sí. Y así nada más dice Judas 13. Sí. Sí, hay varias versiones, Para personal, hay la varias versiones, hay versiones que lo dicen San Sí. Judas, igual Pero que hay libros que el hay. día que decíamos que Lo dice dice uno San porque es Juan, el otros libro. dicen Juan. Dice San Judas en el libro. la mía Judas, dice pero la San iglesia es Juan, San Judas. Lucas, San Mateo. Sí, Sí. lo dicen San porque se refiere santo, ¿no? Sí, lo Pero sé. muchas veces yo digo, por ejemplo, en el libro de Juan, Sí, ya uno está más como mango. Pero de Juan, a veces Juan se equivoca porque hay dos Juan. Primera No, porque y por San eso- Juan. hay evangelio de San Juan Sí, y hay 3 cartas de sí, Juan. de Juan. Las últimas. Primera de Juan, segunda de Juan y tercera. tercera de Juan. O sea, de ahí estoy yo perdida. Sí. Ay, si no dicen San Juan, sé a dónde voy. A ver. Ya los evangelios. Ya, Si ya. dicen, ya saben dónde. Le dicen primero, segundo, No, ya se tercero, fue para después atrás, se sí. meten para atrás. Sí. Ok, ¿cómo hizo el samaritano? Pregunta número 8, en Lucas 10, 30, 35, para que su dinámica de piedad tomara un rumbo piadoso. ¿Quién lo tiene? Yo estoy en Judas todavía. Ustedes conocen este parábola, ¿verdad? De el buen samaritano, ¿verdad? Ah, sí. Yo puse, usó su misericordia para ayudar a otro. Usó, mira que esa fuerza Y yo- interna, Yo dinámica. puse el samaritano, el amor al prójimo. Amén. Ujú. También. Usó el amor al prójimo, usó la misericordia, la piedad a su prójimo. Entonces esa es la fuerza interna que nos motiva a hacerlo bien, nos motiva a vivir conforme a la voluntad de Dios. 30-35. Amén. Amén. Entonces, como estamos creciendo espiritualmente, primero Dios quiere que nosotros crezcamos, nosotros también queremos crecer porque Dios ha puesto una dinámica, una fuerza interna en nosotros para crecer y es como ir yendo a una dirección donde está Jesús. Por ejemplo, aquí vamos, dirección basada en la vida de Jesús. Jesús es el ejemplo de seguir. Entonces, cuando vamos a crecer, cuando estamos creciendo espiritualmente,
No podemos crecer si no estamos, si no hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No podemos crecer si no tenemos esa comunión con Dios, porque Él da crecimiento. Seguimos leyendo. Dirección basada en la vida de Jesús. Dirección basada en la vida de Jesús. Jesucristo vino a nuestro mundo. ¿No hay objetivo? Motivo 5. Ejercitar la fe en Cristo para cumplir el verdadero propósito de nuestro deseo de crecer. Ejercitar la fe en Cristo para cumplir el verdadero propósito de nuestro deseo de crecer. Hay que ejercitar la fe en Cristo para poder cumplir el verdadero propósito de nuestro deseo de crecer. Porque tenemos deseo de crecer. Pero por medio de fe en Cristo podemos cumplir ese propósito de crecer. Amén. Dice así: Jesucristo vino a nuestro mundo como revelación de la misericordia de Dios para que halláramos nuestro verdadero propósito. Jesús es un modelo de la correcta relación de Dios hombre. Su integridad fue el resultado de una vida en completa comunión con su origen, su vida, su muerte y su resurrección. Nos abrió el camino para cumplir plenamente su propósito, lo que el pecado no había robado. Cristo nos lo devolvió por medio de la fe en Cristo. Nacemos en la familia de Dios y descubrimos la correcta dirección para la dinámica de nuestro espíritu. Solo en Cristo Jesús podemos cumplir el verdadero deseo de crecer. Por ejemplo, podemos crecer sin Cristo, pero vamos a crecer egoístamente lo que nosotros queremos lograr encima de otros. Porque Dios nos ha dado a todo el mundo ese deseo de crecer. Pero en Cristo Jesús nosotros aprendemos a usar esa fuerza dinámica para bendecir, para hacer bien, no para usarlo egoístamente. Ok, ¿qué más viene? Porque yo tengo aplicación 9. Ok, eso es fácil. Juan 10:10. En Juan 10:10 Jesús expresó nuestro verdadero propósito al decirnos que había venido para que, número 1, podamos escapar del infierno. Número 2, se cumpla la escritura. Número 3, tengamos vida en abundancia. Yo cogí la 3. Yo también. Entonces, conforme Juan 10:10, ¿quién lo tiene? Juan 10:10, Alberto. Amén. ¿Qué dice? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Conforme este versículo dice, porque para que tengamos vida y vida en abundancia, pero también el primero podamos escapar del infierno, también es verídico. Sí, Pero no conforme a Juan 10:10. Sí. Amén. Entonces, para aclarar. En otro lado puede ser No, y que también sea puede otro. ser también para que se cumpla la escritura. También. Sí, eso lo dice. También, pero no conforme a Porque Juan cuando 10:10. él lo crucificaron, En esta no explicado, no explicado. También cumplió la ley. Pregúntale a Juan 10:10. Pero eso no está no conforme a eso Juan es lo que 10:10. quiero decir. Exacto. Porque esa es la pregunta, Juan 10:10. Amén. Amén. Ok, la dirección también tiene que ser basada en la seguridad de la salvación en Cristo. Objetivo 7. 6. Aquí dice 6. ¿Qué dice? Explicar. Objetivo 6, explicar por qué la base de nuestro crecimiento espiritual son sobrenaturales. Amén. Porque crecimiento espiritual no se trata que vamos a ponernos más gorda, más flaca, más larga, más corta. Después lo rebaja un chico. Bueno, Sigue estudiando el crecimiento. ¿Para qué Cuando lo haga? crezca, entonces se va a poner más larga. aquí se trata de crecimiento espiritualmente. Amén. Gloria a Dios.
Seguimos leyendo. Amén. Dice, algunas personas creen que el hecho de haber nacido de nuevo constituye la meta final del creyente, pero el simple conocimiento de que somos creyentes no nos garantiza de ninguna manera una vida cristiana dinámica. Un vivir dinámico incluye crecer y estar en constante movimiento de la misma manera que un bebé recién nacido crece porque tiene vida. Así también ocurre con el nuevo creyente. Ahora tiene la posibilidad de moverse en la dirección que Dios quiere, pero el crecimiento no es automático. El creyente tiene que desear el crecimiento hacia la madurez cristiana. Amén. Entonces, aquí dice, un cristiano debería tener una vida dinámica, en movimiento, pero también hay cristianos que se estancan y se dejan, bueno, hasta aquí no tengo ganas de caminar. ¿Entiende? Entonces, ahí van a estancar, no van a crecer, porque el crecimiento depende de usted. Dios ha dejado todo nuestro alcance para crecer, pero uno tiene que querer crecer. No su voluntad, su interés. Porque si uno dice, no, pero no, Alberto va a venir a mi casa, no tengo ganas de ir. Ay, no, pero no. Entonces, ay, no, qué fastidio, no voy. Ay, no, otra vez estudio bíblico. Vamos a orar en un lugar, ay, no tengo ganas. Entonces, ¿cómo llegamos, Elena? Entonces, depende, porque Dios no obliga a nadie, pero claro que Dios desea que sus hijos crezcan. Un bebé, si solamente queda sentado así viendo, tú dices, pero ¿qué pasa este niño? Como que no mueve, normal, por su naturaleza debería. Hay problema, porque está muy tranquilo. Hay un problema. Porque la naturaleza de un niño, por ejemplo, de 2 años, mira, tú tienes que quitar todo, si no va agarrando todo. Ya está de más edad, son las necios. Entonces, lo mismo como un cristiano, un creyente, tenemos que seguir en movimiento, mis hermanos, para crecer, esa dinámica que Dios puso en nosotros. Lo que yo quisiera, lo que yo estaba hablando también, de seguir adelante y no quedar en un círculo. No está bien estar en un ciclo. Uno tiene que a veces enfadarse. Dice, bueno, hasta aquí yo salgo de esta rutina constante. Tengo que seguir la meta. No estamos dando vueltas como el pueblo de Israel, 40 años en el desierto. Y al final muere ahí. Eso es lo que pasa, el estancamiento. Uno puede morir. Eso es peligroso. Hay personas que han quedado en cierta edad. Entonces, no recibe tampoco alimento, mueren y son atacados fuertemente, ¿entiendes? Entonces, si conocemos hermanos así que están estancados, hay que motivarlo, hay que ayudarlo, pero algunos no se dejan ayudar, ¿entiendes? Qué pena, porque uno dice, bueno, venga, vamos. Dice, ay, sí, bueno, yo voy adelante, que yo voy ahora. Sí, yo voy ahora. Espérame ya, que ya te alcanzo. Entonces se pone muy vulnerable porque se quedan atrás solos y el enemigo lo ataca y no pueden, y lo hieren y no pueden levantarse. Entonces, mis hermanos, qué pena porque Dios nos ha dado todo para crecer. Y digo, por ejemplo, hay personas, mis hermanos, que no tienen mano o no tienen pie, pero ellos están activos, mi hermano, en la iglesia. Y nosotros que tenemos todo, ay no, hace frío, Por ejemplo, yo vi por Facebook una señora de 80 años, dinámica, en el carro. Tengo 80 años, pero yo voy a buscar a mi Señor, yo voy. Y dice que hay personas que tienen un poco de dolor aquí, dolor allá. Yo voy, así decía. Y dice que tiene que correr como 2 horas para llegar a la iglesia. En auto. En auto. Bueno, más, ya a pie no va.
Pero 80 años, ¿eh? Sí, pero está Uno puede fuerte. usar como su edad. Ay, no, tengo 80 años, me duele esto, lo otro, y quedar en casa. Pero dinámica. Entonces, mira, un creyente debería tener esa dinámica, porque tú ven así como que, Elena, Dios te bendiga. Tú sabes que Jesús te ama. Dime, ¿cómo tú te da. Ay, Elena, yo tengo dolor, pero Cristo te ama. Cristo te ama. Mira, no te da ganas de convertirse así. No. Uno tiene que estar un poco, usar esa dinámica, gloria a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y no estoy hablando de carácter, porque hay personas que tienen el carácter tranquilo, pero uno ve esa fuerza. Amén. Gloria a Dios. Nosotros a veces en Curazao también encantamos a gritar mucho. Yo no sé en Santo Domingo. ¿También? Gritan. Pero ese es por el temperamento, ¿no? Pero también, por ejemplo, hay un señor que predica ahí también, Charles, tranquila, pero predica y tú entiendes todo. Entonces, Yo me he quedado muy sorprendida en Santo Domingo porque la juventud, mucha juventud en la iglesia, sí, en las congregaciones, tuve muchos muchachos jovencitos de 17, 18, 15, de 25 años para abajo. Tú ves más muchachos jóvenes que Sí. gente adulta. sí. Y yo, mira, Y uno aprende de ellos también, porque ellos se meten con el Señor. Ok, seguimos aquí, mis hermanos. Josefa. Su primer paso hacia la madurez espiritual ocurre al creer que la muerte y la resurrección de Jesús fueron para el perdón de sus pecados. Su segundo paso es reconocer y confesar a Jesucristo como Señor de su vida. Las personas confiesan, creen y reciben el Espíritu de Cristo en su espíritu humano como Maestro y Señor. Entonces el Espíritu Santo le otorga ese anhelo dinámico hacia el verdadero propósito de su vida. En la prosecución de este anhelo hallará numerosos obstáculos, pero a través de todos esos obstáculos progresará con la ayuda del Espíritu Santo en pos del crecimiento espiritual en Cristo. Amén, gloria a Dios. Entonces, no es que yo recibo a Cristo y ya. Es en ese momento empieza la vida en Cristo, entonces uno tiene que empezar a caminar, empezar a moverse, porque esa fuerza que Dios nos ha puesto en nosotros es para seguir adelante, buscar la meta que es Cristo. Amén. Hacer semejanza, querer ser semejante a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Qué más tiene? Una aplicación, Aplicación 10, Ahí 9, 10. hay una aplicación 10. ¿Qué dice? La frasecita todavía. Dice la frase que en 1 de Corintios 2:23 dice, vosotros sois de Cristo, implica que Jesucristo es nuestro Señor y Maestro. Y después la aplicación 10. Aquí abajo yo tengo en lo que tú leíste ahorita, Josefina. La pregunta es, ¿cómo llegamos a la madurez espiritual? Primer paso hacia la madurez espiritual debe ser el creer que la muerte y resurrección de Jesucristo fueron para el perdón de pecado. Uno tiene que, primeramente, creer que fue. en Cristo Jesús, su muerte y resurrección, ¿verdad? Amén. Sí. Segundo paso es reconocer y confesar a Jesucristo como Señor de su vida. Amén. Amén. En ese reconocer y confesar, ahí uno reconoce que uno es pecador, confiesa que es pecador, pero también confiesa que Jesucristo es Señor de su vida. Amén. Después de hacer eso, recibe el Espíritu Santo. Amén. Entonces, recuerda esos pasos. Uno recibe primero a Cristo, confiesa sus pecados, pero también
Claro, se arrepiente, pero también reconoce a Jesús como su Señor y Salvador. En ese momento, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos da esa dinámica, esa fuerza interna para que nosotros tenemos ese deseo de crecer espiritualmente. Por eso muchos, por ejemplo, personas que han recibido a Cristo están en la primera amor, porque dice, yo quiero hacer esto para el Señor, y empieza a predicar todo el mundo saliendo afuera, ¿entiendes? Eso es la dinámica, la fuerza, pero poco a poco se va apagando. Se va apagando. Apagando, amén. Entonces, eso es el paso. El paso es recibir a Cristo, tener a Cristo en su vida. Ese dice el segundo, ¿no? Entonces, el primer paso como... Primer paso es creer en la muerte, creer en Cristo, el sacrificio de Cristo. Es lo mismo que yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Yo reconozco también, pero eso puede, número uno, número dos, no importa. Reconocer que uno es un pecador. Y uno reconoce que es un pecador, pide perdón, confiesa sus pecados, pero también reconoce y reconoce el sacrificio de Jesús por su pecado. Al aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, mis hermanos, en ese momento el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a ayudar a crecer, conociendo la palabra y también ayudando a conocer las cosas espirituales, cosas que nosotros no conocemos. ¿Y quiénes somos en Cristo Jesús? ¿Y quién es Dios? El Espíritu Santo recuerda que ese es el Espíritu que escudriña aún las cosas de Dios, porque es Dios mismo. Ahora, nuestro espíritu, cuando está conectado con Cristo, con el Espíritu Santo, ahí, mis hermanos, nos da esa información que nosotros necesitamos. Pero sabe que nosotros necesitamos tiempo a tiempo. El Espíritu Santo no nos va a dar cosas que nosotros no vamos a entender. Poco a poco nos va dando alimento cuando estamos estudiando su palabra. Y uno va, sí. Entonces el Espíritu Santo permite una situación en su vida a ver que tú vas a aplicar lo que tú has aprendido en la Biblia. Y allí, cuando tú pasas el examen, dices, ahí tú vas creciendo. Ahí, poco a poco. Y a veces son situaciones difíciles y que tu mente, tu carne no está de acuerdo, pero es el Señor, mire hermano, en Cristo Jesús no hay casualidad. Si algo sucede en su vida, en la familia, en la iglesia, es para crecimiento. Que Él lo permitió por algo. Él permite por algo. Y Dios permite siempre para mejorarnos o para ser consciente. Dios usa toda situación. Recuerda Romanos 8:28. Dice, ¿cómo dice Romanos 8:28? Todo lo usa para bien. Porque en Dios todo sí, para bien. Todo obra para bien. Esa es la palabra que estaba buscando. Toda obra para bien. ¿Entiendes? Entonces no hay casualidad, no hay cosa, pero si sucedió porque Dios permitió. Como yo le estaba diciendo ayer a una muchacha que estaba allá, digo yo, el Señor no le da carga a uno que sepa que tú no la puedes llevar, porque el Señor te da una carga, es porque Él sabe que tú la puedes llevar. Si tú no la puedes llevar, no te permite absolutamente nada. No. Y Dios nos ama tanto, mis hermanos, que Él sabe que ni una prueba para matarte. No te va a dar una prueba para matarte. No. ¿Entiendes? Entonces, si viene una prueba grande y el Señor lo permite, dicen porque Dios sabe que tú lo puedes. Es que tú no crees en ti mismo que tú puedes hacerlo o soportarlo. Y cada prueba está conectada con una bendición de escalar y crecimiento. Y también uno va desarrollando el carácter de Cristo, el dominio propio. Y la próxima vez tú vas a reconocer. El enemigo también hace lo suyo a ver que de verdad que tú superaste eso. Pero así sucesivamente vamos a crecer. Amén.
Segundo de Corintios 6:20, mi hermano Alberto, y Dorca, primero de Pedro 1:18-19, Elena, Efesios 1:4. Dice, según los siguientes versículos, ¿por qué pertenecemos a Cristo? Bueno, Primero de Corintios yo lo que 6:20. puse fue en el 6:20. Primero de Corintios 6:20. La Biblia lee la primera. No, es Alberto que lo va a leer. No, yo iba a decir lo que yo puse en el papel. Pero luego cuando tiene turno. Léete 6. Amén. Dice la palabra. Primero de Corintios 6:20. ¿Tú lo tienes? No, yo estaba Pedro, porque me dijo Pedro a mí. Ah, ok. Aquí está Pedro, ¿sí? 1:18. 1:18. ¿Es segundo o primera de Pedro? Pero no es la primera. Ah, ok. Sí. Ok, vamos a 1 de Corintios 6:20. ¿Qué dice mi hermano Alberto? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de Dios. 1 de Corintios 6:20. Dice, ¿por qué pertenecemos a Cristo? Porque Fuimos comprados por precio. fuimos comprados por precio. ¿Y cuál precio? La sangre de Cristo. Aleluya, su sangre preciosa, amén. Entonces, mira hermano, somos comprados. Alguien pagó por nosotros. Somos comprados. El Señor Jesús nos compró. Amén. Amén. Entonces no puede decir, pero es mi vida. No. De acuerdo, ellos piensan así. Si es tu vida, entonces, ¿y qué tú puedes dar por tu alma entonces? Mil plata. Entonces, ¿por qué pertenecemos a Cristo? Porque Él pagó, nos compró con su sangre preciosa. Primera de Pedro 1:18-19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual os fue transmitida por vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, Otra vez, ¿eh? como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí dice más claro, ¿eh? Sí. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Incorruptible. Amén. Por eso pertenecemos a Cristo. ¿Qué dice Efesios 1:4? Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fueses más santo y sin mancha delante de Él. Amén. Dice, ¿por qué pertenecemos a Cristo? Porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha Delante de Él. Eso es su imagen. Sin mancha, santo y santo y sin mancha. Esa es la imagen de Cristo. Esa es la imagen que está en nosotros. Josefina, Juan 3, para terminar, 3, 19, 20. Esa aplicación 11, ¿verdad? En la vamos a leer todavía. 10. En la otra página. Pero Sí, la otra página. En la 26. La Biblia explica en Juan 3, 19, 20, ¿por qué todo el mundo no reconoce las demandas de Dios sobre sus vidas por medio de Jesucristo? ¿Por qué es eso? ¿Por qué la gente, hay muchas personas, no reconocen las demandas de Dios? Porque amaron la tiniebla. Vamos a ver qué dice Josefina. Juan 3, 19, 20. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Como tú dijiste. Entonces, ¿por qué muchos no aceptan a Cristo o lo demanda de Dios? ¿Por qué? Amaron más la tiniebla que la luz. Porque Aman más sus obras no quieren que sus obras sean descubiertas. Sí, entonces Por la aman. corrupción. Puede imaginar, aman la tiniebla, la oscuridad.
Sí. de la vida. Amén. Gloria a Dios. Que ahora estamos en las 9, ¿no? Sí. ¿Cuántos minutos? ¿Podemos hacer un más? Sí, ponemos el cuadrito y dejarlo donde dice la dirección basada en el conocimiento. En la página 27 dejamos. No, podemos hacer la 12 ahí mismo, en la 26. Yo tengo 12 y 13 y La 12 y luego... la 13 Sí, todavía. dejamos ese cuadrito aquí, lo Ok. dejamos aquí, yo digo. Bueno, seguimos entonces con aplicación 12. Los 3 pasajes bíblicos a continuación nos dice lo que una persona tiene que hacer para pertenecer a Cristo. Estudiando estos versículos podrá entender y explicar a otros cómo llegar a ser un seguidor de Cristo. Lea cada uno de los pasajes y anote lo que es necesario hacer para tener nueva vida en Cristo Jesús. Se da la respuesta al primero de los 3 pasajes. Cuando tú encuentras una persona, ¿cuáles 3 versículos tú puedes leer para traerlo a Cristo? Primero, Juan 3, 16, 18. ¿Qué dice? De tal manera amó Dios al mundo, con su unigénito, para que todo aquel que me cree no se pierda, más tenga vida. Y luego, ¿qué más dice? 17 dice, no envió su hijo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y 18. 18 dice, el que en él cree no es condenado, por el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el ¿Te nombre imaginas? unigénito Hijo de Dios. Dice, si tú no crees, ya tú eres condenado. Entonces la gente, mira, recuerda que cuando uno está hablando con una persona que no tiene a Cristo, en lo mundo espiritual sobre su cabeza está condenado. Y si muchos dicen, yo no creo, ya está condenado, pero nosotros no damos por vencida, seguiremos orando, especialmente si la familia. Te voy a poner la... Oramos para que el Señor siga tratando con esa persona hasta que abre su corazón. Amén. Entonces una persona dice, bueno, ¿qué tu palabra, qué la Biblia dice sobre Jesús? De tal manera amó Dios al mundo. Que Dios su único hijo. Ahí sucesivamente dice que Jesús no vino para condenarte, No, para salvarte. para salvarte. Pero dice, si tú no crees, ya está condenado. Entonces, ahí, mira, esa palabra es poderosa. Es cuando uno tiene que recordar esos versículos. Juan 3, 16, mucha gente solamente lee 16, de tal manera, pero los otros 2 versículos son poderosos también. Por eso que hermano se graba en principio. A veces, ¿no? Pero... Entonces, el otro es Romanos 10, 9, 10. Yo lo tengo. Justamente la palabra está contigo. ¿Qué dice? Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Algunos dicen, ¿pero por qué tengo que confesar? Ahí está. Primero tú tienes que creer y luego confesarlo con tu boca. ¿Por qué hay que confesarlos? Porque los ángeles van escribiendo. Va escribiendo en ese momento, yo confieso que soy de Cristo, yo confieso que soy pecador y yo te acepto, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. Y los ángeles lo tienen ahí escrito. Gloria a Dios. El otro es Juan 1:12. Juan 1:12. Pero más tú no leíste, no ¿Tú leíste eres nada de hoy. Juan o San Juan? Juan, Evangelio. 1:12. 1:12. Ah, bueno, Evangelio. Amén. ¿Qué dice? Padre? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mira, poderoso. Aquí, después que ha recibido a Cristo, porque primero le dice, mira, el Señor amó al mundo, ama a los pecadores, de tal manera que envió a su Hijo, ¿verdad? Y no lo envió para que el mundo sea condenado por él, sino para que el mundo sea salvo por él. Y luego sigue diciendo, pero si tú no crees,
ya está condenado. Y luego dice Romano, pero si tú crees verdad que Cristo murió en la cruz, si tú lo confieses, tú eres salvo. Y mira la bendición ahora, que después de hacer eso, mira lo que dice Juan 1:12. Tú dice, a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora tú eres hijo, te conviertes en hijo de Dios. Entonces, eso es evangelización. Eso dar buenas nuevas. Recuerda esos versículos, mis hermanos, porque llegará un momento que tú lo necesitarás. Y no son muchos, 3, pero poderosos. Ya lo sé. Amén. Dice la respuesta. Amén. Gracias, mi hermana Rosa. El Señor le bendiga. Mira, acá el perrito que son las 9. Está Amén. bien, mi hermana. Gracias por conectarse. Dios le bendiga. La respuesta al anterior ejercicio nos dice que un hombre puede saber que es salvo, que ha nacido como hijo en la familia de Dios. Dedique una instancia a leer 1 de Juan 4, 14, 16, para que esta verdad se haga especialmente real para usted. ¿Alguien lo tiene? 1 de Juan, las cartas allá atrás, 4, 14 hasta 16. Dedique una instancia a leerlo para que esta verdad se haga especialmente real para usted. Primera de Juan. 4:14. Luego terminamos. ¿Lo tiene, Lili? No, yo creo que yo tenía Samuel. Yo lo tengo. ¿Usted lo tiene? Léelo. Sí. 14. 4:14. A ver. Sí, 4. Hasta 16. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y vosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Amén. Es como un corto resumen de los 3 versículos arriba. Ajá. Amén. Y lo dejamos en objetivo 13, que es una tarea. Ahora el estudiante debe escribir en 2 frases, utilizando sus propias palabras, la verdad comprendida en lo que usted leyó, 1 de Juan 4, 14 hasta 16. Escriba la frase en su cuaderno de apuntes, redactando el escrito como si le explicara esta maravillosa verdad a un amigo. Entonces, con otras palabras, cuando tú vas a evangelizar a alguien, con este versículo en la mente y los otros 3, tú mismo puedes evangelizar, hablar la verdad de Cristo, a evangelizar a una persona. Esos 4 versículos lo tienen por ahí escrito, es poderoso. Puedes escribir aquí mismo, en el mismo libro. Ahí mismo, pero cuando tú sales por un lugar y tú lo tienes Aparte, sí. aparte escrito ahí, un papelito, no sé. Lo aprendemos aquí. Nadie Mejor. Si fuera así, era Como el chévere. de Juan, ya uno se lo aprendió, ¿verdad? Sí. Antes uno se sabe ya de memoria así. Sí, el de Sí. Romano también uno se sabe como si confesara con tu boca. que- Sí, Sí, entonces, eso es anunciar las buenas nuevas de lo que Jesús ha hecho. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Hemos quedado no sé, en su página. En la página 26 para 27. La 27 va. Para la próxima. Dirección basada en el conocimiento del crecimiento natural. Amén. Ujú. Ahí quedamos. Vamos a dar gracias al Señor. Si no hay preguntas. Pregúntale a los de Jesús. Joana, está ahí. Gloria a Dios. ¿Hay preguntas, mis hermanas que están conectados? ¿No? Ok. Sí.
dijiste que una era cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la segunda era reconocer y confesar que nuestro Señor es nuestro Señor y Salvador, y en la tercera, ¿cuál es? Tercera es que después de hacer paso número 1 y 2, uno recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a guiar. Sí, y eso se puede encontrar, ¿cuál página Página es? 25 en el libro nuevo, abajo. En página 25. En el segundo cuadrito está. Amén. Apunta en página, sí, ahí está escrito. En página 25 de su libro, abajo. Sí, en el Amén. segundo cuadrito. Entonces es Ya el, quedó claro. sí, recibir a Cristo como su Señor y Salvador, claro, confesar su pecado y reconocer a Jesús como su Señor, claro. Y el paso número 3 es, después de hacer el paso número 1 y 2, uno recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a guiar a crecer. Ya, claro, muchas gracias. Eso, todo empieza con aceptar a Cristo como su único Señor y Salvador. Amén. Y luego confesar sus pecados a Él. Amén. Y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Vamos a dar gracias al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre te de alabamos y te bendecimos, Rey de Gloria. Gracias te damos, Señor Espíritu Santo, por tu palabra, por tu guianza, Señor. Aleluya. Señor, te damos las gracias que tú nos has, aleluya, hablado nuestra vida, Señor. Hoy, Dios mío, Padre. Señor, que tu palabra, Dios mío, Señor, Padre Santo, cae en buen tierra, Señor, en los corazones, Dios mío. Afírmanos, Señor, en tu verdad, Señor, Padre Santo, y santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor, te damos las gracias. Sigue bendiciendo a mis hermanos que están conectados, Señor, Padre. Y sigue bendiciendo su vida, Dios mío. Y oro también por mis hermanos aquí en este local. Sigue fortaleciendo, afirmándolo más en tu camino también, Señor. Aquellos que no pudieran conectarse, Señor, tú conoces todas las cosas. Les enviamos bendición a su vida, Dios mío, salud, Señor, liberación. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora salimos de este local, pero nunca de tu presencia, Padre. Porque tu presencia, Señor, siempre va con nosotros, en nosotros, Dios mío, Padre. Gracias te doy, Señor, por la palabra tuya, Señor, por la enseñanza tuya. Ayúdanos a crecer más, Señor, cada día más, Señor, en tu palabra, en lo espiritual, Dios mío, Señor, Padre Santo, en el conocimiento del mundo espiritual, aleluya. Y, Señor, Padre Santo, en la comunión contigo. Gracias te damos, Señor. Bendice a todos mis hermanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga por el Zoom. Dios los bendiga. Hasta luego. Buenas Amén. noches. Buenas noches. Feliz noche. Bye. Hermana, para que haga una oración por un muchacho que él está, se llama Aldri, que tiene como 16 años, algo así, y dice que se quiere quitar la vida, muchachos, depresión. Oremos por él.